bien cordial bienvenida en la tarde de hoy. Y pues, bienvenidos a, ¿cómo vamos a decir? Una edición más del servicio de alabanza y adoración de nuestra iglesia en sus pasos. Y como ya sabemos, pues a través de las redes sociales, y estamos bien contentos nuevamente porque el domingo continúa siendo el mejor día de la semana y es el día donde, pues, como cuerpo de Cristo, desde el comienzo de la iglesia nos reunimos para darle alabanza y adoración de forma colectiva como cuerpo a nuestro Dios, la alabanza y la adoración que le hemos estado dando durante toda la semana. Pero nos reunimos, ¿verdad? El día de hoy, por las circunstancias que tenemos, no podemos estar unos al lado del otro, pero en espíritu sí lo estamos. Y queremos, pues, alabar a Dios, no solamente a través de los cánticos que pudimos haber tenido en nuestra casa, o los que estábamos escuchando antes, mientras esperábamos, ¿verdad?, de llegar a la hora de poder comenzar la predicación. Pero también adoramos a Dios a través de nuestra actitud al momento de escuchar su palabra. Mi esperanza es que en este momento mi actitud al proclamar su palabra sea una actitud humilde, sea una actitud de agradecimiento, sea una actitud que agrade a Dios, sea una actitud que tenga como finalidad el honrar a Cristo y que, pues, de alguna forma, a través de este vaso de barro agrietado que soy yo, pues el Espíritu Santo, tomando la palabra, pueda, pues, traer, pues, edificación a la vida de los que escuchan. Y más que nada, si hubiese alguna persona que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que hoy escuche la voz de Él mientras Él le busca, el Padre Celestial, ¿ok? Así que, pues, yo espero que haya podido, pues, descargar el bosquejo que presentamos para ustedes en el día de ayer. La palabra de Dios, que es lo que nos dirige, pues va a ser el centro de nuestra enseñanza, aunque dentro de la misma enseñanza vamos a ver, a diferencia de otros días, unos pasos sumamente prácticos que usted y yo podemos utilizar en nuestra vida para poder conseguir que el perdón de Dios, que comenzó con Cristo perdonándonos a nosotros y luego se expresó a través de nosotros perdonar a otros, ese perdón, pues, pueda consumarse al momento de nosotros poder también perdonarnos a nosotros mismos. Así que si no es mucho pedir, pues acompáñame por un segundo en oración. Vamos a invocar a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, para que nos dirija y que, pues, sea Él el que me ayude a mí a comunicar la palabra y sea Él el que mantenga bajo control nuestros pensamientos, que no divaguen y que se enfoquen en lo que Dios tiene que decirnos. Padre, en el nombre de nuestro Rey, Señor, Salvador, nuestro mediador, nuestro pastor, nuestro amado Señor Jesucristo, regresamos a tu presencia, Señor. Ya hemos hablado varias veces contigo durante esta mañana, hemos escuchado tu dulce voz, hemos sentido tu amor, tu presencia se ha hecho evidente. Hemos recibido alimento espiritual tuyo, Señor. Hemos recibido el maná que viene del cielo, Señor, por medio de tu palabra, y ahora, pues, llegamos a este momento, Señor. Tú que todo lo controlas, tú que todo lo sabes, Señor, pues nos arrojamos a tus pies para que tengas misericordia de nosotros. Tanto yo como cada uno de los que están escuchando somos pecadores. Algunos hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Otros están en espera de eso, Señor, y hay algunos que quizás no les interese. Pero, Padre, tu palabra dice que nadie puede ir a Cristo, Padre Santo, a menos que tú lo lleves. Nuestra oración en esta hora es que tú, Señor, hagas esa obra de interceder, Padre, y que, pues, traigas a los pies de Cristo las almas que tú quieras salvar, Señor. Así que te rogamos que nos ayudes, que tengamos una actitud humilde, que podamos
podamos, Señor, ver todo lo que tú nos quieres decir hoy a través de Cristo, a través del sacrificio de Él, a través de la nueva criatura que somos en Cristo Jesús, y que podamos, Señor, pues utilizar tu palabra para convertirnos en hacedores de la misma, Señor. Que la obra del perdón tuyo, Señor, se consume totalmente en nuestra vida. Es mi oración en este momento, con humildad y con agradecimiento, porque lo has hecho conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios, enseña, entre otras cosas, por qué razón usted y yo debemos perdonar. La palabra también enseña cómo es que nosotros debemos otorgar ese perdón. También la palabra nos enseña a quién es que nosotros debemos perdonar y cuándo debemos perdonar. Y en el contexto de la enseñanza del día de hoy, la palabra también nos enseña que nosotros precisamos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Nosotros precisamos perdonar nuestros pecados. Nosotros precisamos, al perdonarnos a nosotros mismos, desprendernos, deshacernos de esa carga que muchos de nosotros posiblemente aún tenemos, que se llama culpa. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por esos pecados que hubo en la vida nuestra en el pasado, antes de Cristo, quizás algunos luego de Cristo, pecados que se han convertido como en una sombra en la vida suya, en la vida mía. Escribía en esta nota, en la noche de ayer, acerca de esos pecados que por mucho tiempo fueron una sombra en mi vida, una carga que cuando venían a mi mente, a mi entendimiento, ¿verdad? A mis pensamientos, me atormentaban, right? Pecados como, en mi caso, acciones pecaminosas que yo hice con mis manos, cosas totalmente que deshonraban a Dios, deshonraban a otras personas, que yo estuve envuelto y que yo consentí con ellos. Anoche recordaba que en un momento dado de mi vida como estudiante, yo fui partícipe de un grupo de estudiantes que durante unas protestas estudiantiles, una noche, destruimos la casa de Dios, la física, una iglesia, una capilla preciosa que había en la universidad donde yo estudié. Y yo recuerdo aquella noche que aquella capilla, a su alrededor, las paredes eran vitrales preciosos que habían sido construidos por maestros y artistas de Puerto Rico, escultores y de ese tipo. Y yo recuerdo que en determinado momento, pues yo tomé unas piedras grandes y las arrojé contra un vitral donde había una cruz de Cristo y se desintegró por completo. Y ese recuerdo me atormentó por muchos años, y muchas otras cosas que yo hice con mis manos. Yo no me escondo, no me vanaglorio en eso, pero muchos de ustedes saben que pues yo tuve problemas con la justicia, robé una gran cantidad de dinero en un lugar donde yo trabajaba y pues hice muchas cosas deshonrosas con mis manos y consentí que otros hicieran cosas deshonrosas con sus manos también, y esos pecados pues me atormentaron por mucho tiempo, ¿verdad? Yo recordaba también palabras, de frases que yo desearía nunca haber dicho a personas que yo amaba, a personas bien arraigadas en mi corazón, y que cuando el recuerdo de esas palabras vienen a mí, me enloquecía. En el día de hoy están cubiertas por la sangre de Jesucristo, y el perdón que Dios me ha dado se ha consumado, y pues yo puedo perdonarme a mí mismo. Pero por años ese recuerdo de esas frases que en momentos de ira, de cólera, de discusiones dije, me atormentaba. Estamos hablando de cómo perdonarme de ese tipo de cosas que, aunque sabemos que están cubiertas bajo la sangre de Jesucristo, aún están ahí
con nosotros y la culpa como resultado de eso todavía es una carga para nosotros. También recordaba anoche y enumeré aquí en esta tarjetita cosas en mi pasado que yo miré que nadie nunca debió haber mirado desde niño y desde joven y cosas que yo escuché, conversaciones que yo escuché y palabras que yo escuché que nunca debí haber escuchado, y el recuerdo de esas cosas por muchísimo tiempo me atormentaba. También vino a mi mente no solamente las cosas que hice que me atormentaban y me provocaban mucha culpa, también las cosas que no hice. Por ejemplo, mis hijos estuvieron sumamente enfermos los primeros 5 años de su vida. Estuvieron enfermos con asma, estuvieron enfermos con enfermedades respiratorias, había que ponerle esteroides, había que llevarlos a emergencia, estuvieron hospitalizados. Pastor Marcel, la mayor parte de su infancia estuvo hospitalizado en Puerto Rico, y yo recuerdo toda noche que eso fue de esa forma, en gran medida, por mi negligencia, porque yo estaba tan envuelto en mis vicios y en mis deseos que fui sumamente negligente con el cuidado que pudimos haberle dado a nuestros hijos en ese momento. Y el recuerdo de eso, de verlo a él y a Rosachina, el recuerdo de cuando llevábamos al médico y los pinchaban, y los gritos de ellos y la desesperación de mis hijos, anoche vinieron nuevamente a mi mente, pero no provocaron el efecto devastador que provocaban en el pasado, porque el perdón de Dios, bíblicamente hablando, ha sido consumado en mi vida. También vino a mi mente las veces que por mis acciones y mis decisiones, las vergüenzas que le hice pasar a mi amada esposa, eso aún todavía me deja un sabor sumamente amargo y inmediatamente trae lágrimas a mis ojos. Y por último, de cristiano, al comienzo de mi vida cristiana, pues yo no fui muy justo que digamos, estaba tan consumido en mi orgullo y en mi vanidad que le hice daño a otras personas creyentes con las cuales he establecido, pues le he pedido perdón, yo me he arrepentido, he restaurado la relación, me he reconciliado con ellos, he restaurado la relación, y en los casos que se me ha permitido he podido hacer restitución sobre el particular. Así que el asunto del cual vamos a hablar hoy, de cómo el perdón de Dios se consuma, nuevamente, perdón de Dios bíblicamente hablando, pues se podría expresar de que Dios me perdona, ese perdón que Dios me da provoca dentro de mí la disposición a perdonar a otros, pero también implica que yo preciso perdonarme a mí mismo, porque no hacerlo implica que voy a estar para el resto de mi vida cargando con algo que va a hinder, que va a entorpecer, va a hacerme tropezar en mi caminar, en mis decisiones, la forma en que yo respondo, la forma en que yo actúo, mi interacción con mi esposa, con mi esposo, con los hermanos de la iglesia, lo que yo hago, por qué lo hago, todas esas cosas van a ser afectadas si yo no consigo dejar que Dios me ayude a perdonarme a mí mismo. La enseñanza se titula, Señor, ayúdame a perdonarme a mí mismo. Y si hay un día en que el bosquejo podría ayudarle a ser beneficioso, es en el día de hoy. Así que si lo ha podido bajar, por favor, descargar, pues sáquelo para que entonces podamos pues ir a la par. La palabra de Dios enseña mucho acerca de la vida del apóstol Pablo y mucho acerca de la vida del apóstol Pedro. Sin lugar a dudas, probablemente en el contexto del Nuevo Testamento, fuera del Señor Jesucristo, son los dos personajes de mayor influencia. También puede decirse, conforme a lo que la Escritura nos narra, que tanto Pedro como Pablo tenían cosas en común, en especial esto, escúchenme por favor, en especial el hecho de que ambos tenían un pasado del cual podían sentirse, sin lugar a dudas, seriamente avergonzados. Me parece a mí que cuando usted y yo consideramos detenidamente
el pasado de Pablo, el pasado de Pedro, es prudente, lógico, preguntarse cómo es posible que estos dos individuos llegaran a perdonarse a sí mismos y llegaran a poder ser tan comprometidos, entregados y efectivos en la obra del Señor. Así que tenemos dos pasajes bíblicos a considerar. El primero es Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. El otro pasaje es Hechos capítulo 7, 54 al 60, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Perdóname, por favor. Pero antes de leer esas porciones bíblicas, les suplico por favor que me acompañen en su Biblia a Marcos capítulo 14 del 27 al 31, porque el primer pasaje que leemos de Mateo capítulo 26, ahí lo que vamos a estar considerando en esencia es la negación de Pedro, pero para poder nosotros entender y poder ser edificados conforme a la narrativa de esos pasajes, y hacer una buena aplicación del mismo y entenderlo correctamente, pues yo creo que es beneficioso que leamos un poquito acerca del trasfondo, que acontece previo a la negación de Pedro. Me imagino que la mayor parte de ustedes saben de lo que estoy hablando allá en Marcos capítulo 14, versículos del 27 al 31. Esto precede a la soberana metida de pata, el pecado horrible, nefasto, si usted quiere, que Pedro comete en el momento de lo que se conoce la negación de Pedro. Jesucristo anuncia la negación de Pedro aquí en Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 31, y comienza diciendo así: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo a todos los discípulos que estaban con él: todos escandalizaréis, se van a escandalizar, más fácil para mí, de mí, de Cristo, esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, Cristo profetizando, pronosticando su resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, personaje que nos preocupa en esta tarde, le dijo: aunque todos estos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Versículo 31. Pero él, esto es Pedro, con mayor insistencia decía: aunque tenga que morir contigo, no me negaré, no te negaré, mejor dicho. También nos dice la Escritura que todos los demás discípulos decían algo parecido, decían lo mismo. Así que mire ahí en sus notas, por favor, en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Esto dice la palabra: estando Pedro sentado fuera, esto es luego de que Cristo ha sido arrestado, que está siendo procesado y todo ese número de cosas, está Pedro sentado fuera en el patio de quién, en el patio de la casa de un individuo que se llamaba Caifás, que era sumo sacerdote. En ese momento, estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada, una portera, la idea era que era una muchacha sumamente jovencita, y le dijo a Pedro: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Pero él, Pedro, negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Esa es la primera negación de Pedro. El que había unos momentos antes había dicho: yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, aunque toda esta gente lo haga, yo si tengo que morir por ti, lo voy a hacer. Ahora, unas horas después, como Cristo lo había dicho, lo está negando. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, tratando de evadir nuevamente la situación embarazosa en la cual estaba envuelto, lo vio otra criada,
otra portera joven, y dijo a los que estaban allí, ahora no se está dirigiendo a Pedro, ahora se está dirigiendo al sinnúmero de personas que estaban reunidas en ese patio. También Pedro, estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro, negó otra vez, pero esta vez lo hizo con juramento. No conozco el hombre. Versículo 73, segundo juramento. Un poco después, acercándose los que allí estaban, luego del señalamiento que había hecho la segunda portera, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos y lo sabemos por la manera de hablar tuya, porque tu manera de hablar te descubre que también tú tienes acento galileo, que de paso en aquel entonces ser galileo no era lo más recomendable posible, no era lo más popular posible. Se miraban a estas personas galileas de Nazaret como personas despreciables en el contexto judío de aquel entonces. Versículo 74. Entonces Pedro, escuche, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir y a jurar. En otras palabras, comenzó a decir que Dios me haga esto, que Dios me haga aquello, si yo conozco a este individuo o si yo soy discípulo de este individuo. Y el punto aquí es que mientras más gritaba, mientras más alegatos hacía en cuanto a su inocencia, que él no tenía nada que ver con Jesucristo, más Pedro estaba diciendo, soy un mentiroso, soy un cobarde, soy un traidor. Y dice que inmediatamente después de esa tercera negación, enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. En Lucas hay una narrativa también de este incidente y Lucas nos permite, ¿verdad?, ofrecer adicional que deja ver que en ese momento, cuando acontece todo esto, que Pedro niega a Cristo por tercera vez, que el gallo canta, pues que el Señor mira a Pedro y le da una mirada a Pedro. Y obviamente esa mirada es una mirada de dolor ante lo que estaba aconteciendo con él, lo que estaba aconteciendo con Pedro. Pero también escuche, por favor, que este es el punto importante de todo lo que quiero destacar en este momento, que fue no solamente una mirada de dolor, también fue una mirada de perdón. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo, dice la Escritura, que lloró amargamente. Dice la Escritura que el corazón es más engañoso que cualquier cosa, ¿quién lo podrá conocer? En el caso de Pedro, vemos a un individuo que va de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo nunca te negaré, va a que Dios me castigue, me maldiga, si yo te conozco a ti. Nada. El corazón, dice la Escritura, es más engañoso y perverso que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Así que ese es el caso de Pedro, ¿verdad? ¿Sabe? Pedro, y al igual que Pablo que vamos a ver en este momento, son individuos que sin duda alguna tuvieron que tener suma dificultad, gran dificultad, perdonándose a sí mismos. Ahora mire ahí en Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60, y del capítulo 8, versículos del 1 al 3, es rapidito, ¿ok? Comienza el versículo 54 del capítulo 7 de Hechos de esta forma: oyendo estas cosas. ¿Quiénes estaban oyendo? ¿Y qué cosas? Se refiere a la gente que eran parte de una organización que se conocía como el Sanedrín, y lo que estaban escuchando había sido el discurso que Esteban había pronunciado, donde el énfasis era en que cada uno de ellos eran culpables de violar la ley de Dios, la ley que ellos supuestamente cuidaban, protegían y cumplían. Esteban, lleno del Espíritu Santo, ha predicado, ha proclamado que ellos hacían todo lo contrario.
Así que ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, porque su ego había sido herido, y crujían los dientes contra él, consumidos por el enojo, consumidos por la ira y consumidos por la malicia, la maldad que había dentro de ellos. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, que todos sabemos que lo que quiere decir es controlado, gobernado por el Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, es una expresión de fe, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vio la gloria de Dios, no tuvo una visión, como algunos reclaman tener, sino que vio la verdadera gloria de Dios, y dice la Escritura, y vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, versículo 56, veo los cielos, escuche, esto es parte de lo que él está proclamando, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que es el título mesiánico de Jesucristo, que está a la diestra de Dios. En esencia, lo que está haciendo Esteban, está invitando a la turba que había allí a mirar al cielo, fijarse en la presencia de la persona de Cristo que ocupaba el lugar de honor. Versículo 57. Entonces ellos, la gente del Sanedrín y todos los que estaban allí, que se sentían aludidos al reclamo de Esteban, de que ellos eran culpables de violar la ley de Dios, entonces ellos, gritando, se taparon los oídos. No sé cómo uno puede gritar y taparse los oídos al mismo tiempo, pero eso es lo que dice la Escritura, y arremetieron a una juntos como un cuerpo contra él. Se abalanzaron sobre él, es lo que sugiere. Versículo 58. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, conforme a la ley que ellos estaban violando, pero cuando la cumplían cuando le convenía. La ley decía que eso era lo que había que hacer cuando alguien era culpable de lo que ellos estaban acusando a blasfemia y a los cristianos, que era de blasfemia, perdónenme. Los testigos, continúa el versículo 58, pusieron sus ropas, importante para lo que nos preocupa en la enseñanza del día de hoy, de un joven que se llamaba Saulo. Pusieron su ropa, removieron su ropa para poder apedrearlo con más comodidad y lo pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No solamente estaba presenciando lo que estaba pasando, escuche, al igual que pasó conmigo en mi juventud, Pablo consintió con lo que estaba pasando, o lo que estaba pasando, y Pablo aprobó todo lo que estaba pasando, el atropello de este mártir de la iglesia que se llamaba Esteban. Versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Básicamente lo mismo que Jesucristo oró al Padre. En este caso, Esteban, en vez de orar al Padre, ora a Jesús, que es lo mismo, Padre e Hijo, la misma cosa. Versículo 60. Y puesto de rodillas, pues Esteban clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cristo en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban dice no le tomes en cuenta, está diciendo perdónalos. Y este pecado, escucha, este pecado es el pecado de asesinato. Y habiendo dicho eso, durmió, quiere decir que murió. Ahora, el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y Saulo, que eventualmente se convertiría en el apóstol Pablo, consentía en su muerte. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Pablo consentía en su muerte? Pues porque Pablo estaba lleno de odio, un odio violento que sentía contra todos los creyentes, porque Pablo en su ignorancia, importantísimo, pensaba, juraba y estaba totalmente seguro de que estas personas creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, eran una secua de inconversos, incrédulos, que estaban promoviendo una secta que era contraria al Dios que él entendía que era el Dios verdadero. Pablo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día, o desde ese día en adelante, el día en que Esteban muere, hubo una gran persecución de cristianos. Me viene a la mente inevitablemente las palabras de Cristo cuando Pablo va camino a Damasco, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, Pablo estaba persiguiendo a otros cristianos, pero el que está en Cristo es una nueva criatura, y Cristo vive en nosotros, alabado sea el nombre del Señor.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. La iglesia se compone de los creyentes que estaban en Jerusalén. Escuche y mira lo que dice ahora. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Todos, eso quiere decir la mayor parte de los creyentes, excepto los apóstoles que se mantuvieron en Jerusalén para hacer su trabajo con la iglesia, evangelizar la región donde Dios los había puesto. Todos los demás fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria en la soberanía de Dios, provocando el primer alcance misionero de la iglesia. Versículo 2. Unos hombres piadosos, posiblemente judíos, que fueron conmovidos en su corazón ante el abuso de la ejecución de Esteban, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Versículo 3. Saulo, el apóstol Pablo, nuevamente, que como hay un momento que para muchas personas es sumamente difícil poder concebir que tanto Pedro como Pablo pudiesen perdonarse a sí mismos ante la magnitud, lo horrible, lo funesto de los pecados que ellos cometieron contra el Señor Jesucristo. Saulo, versículo 3, por su parte, asolaba la iglesia. Asolado quiere decir devastar algo totalmente. Quiere decir como ser despedazado por un animal salvaje. Pablo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, mira ahora, y arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. En otras palabras, que Pablo personalmente arrestaba a cristianos, luego los entregaba a los carceleros para que fueran torturados, encarcelados y eventualmente asesinados. En caso de que no me haya hecho entender, hemos leído estas dos porciones bíblicas, hemos tratado de hacer una exposición superficial de la narrativa ante el hecho de que estos dos individuos sin duda alguna tuvieron que tener gran dificultad por el resto de su vida para perdonarse a sí mismos. En el caso de Pablo, como acabamos de leer, Pablo tenía un pasado muy bonito que digamos, todas estas cosas que acabamos de leer. Ahora, vamos a entrar un poco a la aplicación que nos acaba el tiempo. Personalmente, yo estoy 100% convencido de que para que el perdón de Dios, el perdón bíblico, el perdón conforme a lo que la Escritura enseña, sabes que cuando hablamos de salvación, pues la salvación es un concepto, es un término que es necesario entenderlo correctamente. Somos salvos, ¿verdad? En el momento en que somos regenerados, pero la salvación también, dice, cuidad tu salvación con temor y temblor, se refiere al concepto no de regeneración, que es cuando uno es salvo, sino al concepto de santificación, ¿right? Y pues el que persevere será salvo. Está hablando de la glorificación, que es el tercer aspecto de la salvación. Pues con el perdón bíblico también hay algo parecido, tiene distintos aspectos. Ya dije, el perdón que Dios me da cuando yo confieso mis pecados y me arrepiento. El resultado de ese perdón es que ahora yo estoy capacitado genuinamente para perdonar a otros y debo perdonar a otros. La forma en que Cristo os perdonó, vosotros perdonad a otros. Y también el tercer aspecto es la necesidad imperiosa que el creyente tiene de perdonarse a sí mismo, porque si no lo hace, cargará para el resto de su vida con este concepto, con esta realidad, con esta cosa fea, esta carga que se llama culpa, la cual va a obstaculizar su obra, va a obstaculizar sus relaciones, va a obstaculizar su servicio al Señor y todo un sinnúmero de cosas que ya mencionamos y vamos a seguir mencionando. Ahí en el bosquejo suyo, que yo espero que usted haya podido descargar, por favor note el primer dos señalamientos que tenemos al final de su bosquejo en la parte de abajo, la primera página, perdón, donde dice el perdón es, esto es lo que dice, para los que no lo tienen, el perdón es en realidad consumado cuando experimentamos el perdón de Dios. Es consumado cuando podemos perdonar a otros por lo que nos han hecho. Y también es consumado, escriba esto por favor, cuando podemos perdonarnos a nosotros mismos. Así que para que el perdón bíblico sea consumado, esas tres cosas tienen que suceder. Experimentar el perdón de Dios,
el poder perdonar a otros por las cosas que nos han hecho y el tú y yo poder perdonarnos a nosotros mismos. Por otro lado, que es lo que está debajo de lo que acabo de leer, el perdón de Dios es una expresión de su gracia, de la gracia de Dios. El perdonar a otros, que el resultado de eso es una expresión de una manifestación de amor, porque al nosotros recibir el perdón de Dios para salvación, dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el resultado inevitable que ese amor de Dios sea derramado, diríamos los puertorriqueños incorrectamente, en nuestros corazones. Las cataratas del Niágara nos cayeron de amor sobre nosotros, en nuestro corazón, en el momento que Cristo entró en nuestras vidas. Es inevitable esperar, asumir que usted y yo entonces vamos a querer y vamos a ser capaces de perdonar a otros, y eso se convierte en una manifestación de amor. El perdonar a otros es una manifestación de amor, y el perdonarnos a nosotros mismos es una demostración, escriba esto, de sabiduría. Tiene que escribir gracia, amor y sabiduría. Nuevamente, el poder perdonar a nosotros mismos es el resultado de tener la mente de Cristo, el resultado de la renovación de nuestro entendimiento. Mientras más Dios va renovando nuestro entendimiento, más tú y yo somos transformados de adentro hacia afuera, y parte de esa transformación trae consigo la capacidad que tú y yo tenemos de desprendernos de la culpa o perdonar a nosotros mismos. No sé qué vino primero, si la gallina o el huevo, pero las dos cosas están unidas. Si yo me perdono a mí mismo, la culpa va a ser removida de mi vida, y si la culpa es removida de mi vida es porque yo me he perdonado a mí mismo. Así que espero que pues hasta ahora nos hayamos entendido. Ahora bien, en el día de hoy, y estoy hablando del día de hoy, en esta fecha, creo que es 17 de mayo del 2020, hay personas que están mirando a través de las redes sociales nuestra enseñanza, personas que necesitan aprender a perdonarse a sí mismos, y no estoy hablando desde una posición de autoridad y de que yo soy el más que sabe, estoy hablando de una posición de humildad, que sale de un corazón agradecido a Dios, que me perdonó por todas las atrocidades que yo hice previo a conocer a Cristo y algunas luego de conocer a Cristo nuevamente, y que en el día de hoy pues el perdón de Dios ha sido consumado en mi corazón, y cada vez que viene a mi mente algún pecado de mi pasado, como pasada noche cuando estaba haciendo las anotaciones en mi tarjeta, simplemente me detenía, confesaba mi pecado y recibía nuevamente el perdón, la limpieza que Cristo había comprado para mí gratuitamente en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén y amén. Hay personas que nos están mirando que necesitan aprender a perdonarse a sí mismas. Quizás podrían estar incluidos en ese grupo personas que son salvas y que ya han sido perdonados por Dios. Hay otros que necesitan primeramente ser salvos y recibir el perdón de Dios, para entonces poder pues permitir que el perdón de Dios sea consumado totalmente en su vida. Pero me quiero referir con mucho respeto en este momento a esas personas que son salvas y que ya han sido perdonados por Dios. En ese grupo puede haber parejas que están en su segundo matrimonio o en su tercer matrimonio, y que recuerdos de su pasado nuevamente le persiguen como un fantasma. Psicología analítica se llama la sombra, como una sombra que está ahí y que en cualquier momento ¡pum!, aparece. Me estoy refiriendo a mujeres, en este caso, que quizás tuvieron algún aborto por las razones que fueran en algún momento de su vida, y que todavía, aun cuando han confesado ese pecado, todavía se preguntan cómo pude yo haber hecho esto, ¿verdad? Eso es lo que hice. ¿Por qué yo hice eso? O sea, ¿cómo yo pude consentir? En el caso de algunos hombres, posiblemente podríamos decir, porque yo consentí con esto, ¿right?
Y posiblemente hay hombres mirándonos en el día de hoy y también mujeres, pero hombres en particular que han sido infieles a su esposa, viceversa, se arrepintieron, pero todavía continúan preguntándose cómo pude yo hacer lo que hice. Quizás puede que alguno se pregunte, pastor, ¿cómo usted sabe todo eso? Pues la respuesta es sumamente simple. Cuando hay algún grupo de personas como las que posiblemente están mirando en este momento a través de las redes sociales, no solamente habrá personas que han pasado por cosas como las que acabo de describir, es sumamente posible que también haya personas que han hecho cosas que son 1000 veces peores que esas. Ahora, para todos los que están mirando, incluyéndome a mí que estoy hablando, palabra de aliento, Salmos capítulo 103, versículos 10 y 14. Esto es lo que dice. No, esto es del Dios de la gloria, ese Padre amoroso, el Padre celestial. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha hecho nosotros recibir lo que merecíamos por nuestros pecados. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Versículo 12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso quiere decir que apartó de nosotros los pecados que habíamos cometido, así como apartó Dios los extremos de la tierra, del oeste al este, del oriente al occidente. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, escucha, se compadece Jehová de los que le temen, de los que tienen reverencia para Él, porque Él, aleluya, porque Él, el Dios Todopoderoso, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En el caso de nosotros que somos creyentes, lo que somos vasos de barro agrietados en nuestro mejor momento. Ahí en las notas suyas escriba esto, por favor. Hay una diferencia bien grande entre el ser perdonado, que es lo que Dios hace con nosotros cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, o cuando confesamos nuestro pecado y confesamos a Cristo como nuestro Salvador y creemos en Él como el que pagó el precio de nuestro pecado y le confesamos como el Salvador de nuestra alma, el Señor de nuestra vida. Hay una diferencia entre ser perdonado en ese contexto, que es lo que Dios hace, el ser perdonado es lo que Dios hace, y hay una diferencia entre eso y el sentirse perdonado, que iba a sentirse perdonado, que es lo que nosotros hacemos. Son dos cosas totalmente distintas. Muchas personas han sido perdonadas por Dios, pero vivieron una vida miserable. Yo viví muchos años así, viví encadenado. La Escritura dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, en cierta forma, Él abrió los grilletes que nuestros pecados nos habían impuesto, nos tenían aprisionados. Cuando Cristo perdonó nuestros pecados, esos grilletes fueron abiertos. El problema, algunas personas sugieren, es que si usted no se desprende de esas cadenas, usted está caminando por este mundo como si usted fuese prisionero. Y esa expresión está describiendo a una persona que camina como si aún fuese prisionero, a una persona que está cargando con su culpa, a una persona que aún no llega a perdonarse a sí mismo. Juan capítulo 8, versículo 36, escríbelo de algún lado por ahí, por favor. Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo lo liberta, seréis verdaderamente libres. Ahora entramos de lleno a la aplicación de esto, ¿verdad? La pregunta es, Señor, ¿cómo puedo o ayúdame a perdonarme a mí mismo? Right? So, aquí en sus notas, ahí en la segunda página dice, ¿por qué para algunas personas recibir perdón de Dios y de otros es tan difícil? Comenzamos con eso. Primeramente, escriba esto por favor, piensan la razón por la cual se le hace tan difícil recibir perdón de Dios y de otras personas es porque piensan que Dios los acepta debido a buenas obras. Me explico. Son personas que tienen una mentalidad basada en el rendimiento. Cuando hago algo bueno, recibo algo bueno.
Cuando yo era chiquito, mi mamá me venía a buscar para los amigos míos para ir a jugar pelota, béisbol. Y mi mamá le decía, cuando él lave el baño, entonces puede ir a jugar. Right? Y en el caso de nosotros, con el contexto del perdón y todas estas cosas, como en el pasado yo hice algo incorrecto, tendré que cargar por el resto de mi vida con cierta clase de castigo. Right? Así que piensa en algunas personas que Dios los acepta debido a sus buenas obras. Estamos hablando de por qué para algunas personas recibir perdón de Dios y de otros es tan difícil. Segundo, porque viven decepcionados consigo mismos. ¿Okay? La decepción que estamos hablando es el resultado, escucha que es importante, de expectativas no realizadas. ¿Right? Cuando usted y yo no recibimos lo que esperamos recibir, eso son expectativas no realizadas. Pedro sí dijo, Señor, puedes contar conmigo, yo siempre te seré fiel. Pedro pudo haber pensado que las expectativas de Cristo no fueron realizadas. Ahora, hay una verdad bíblica que usted y yo tenemos que tener bien claro en nuestra mente con relación al Dios de la Biblia, y es que usted y yo, alabado Cristo, nunca, y nunca es nunca, podremos decepcionar a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca tiene expectativas no realizadas en cuanto a mí. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce todo acerca de mí, incluyendo cada una de mis debilidades. Si no me entiende, lo que quiero decir es que Dios nunca dirá con relación a su persona o a mi persona, nunca me imaginé que tú pudieras hacer eso. Interesante de que antes de que Pedro negase a Cristo, nuestro Señor le dijo, que leímos, Pedro, Satanás te va a sacudir, no lo dijimos, pero está en Lucas, Pedro, Satanás te va a sacudir y antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás en 3 ocasiones. Así que para algunas personas recibir perdón de Dios y de otros es difícil porque piensan que Dios los acepta en términos a buenas obras, porque viven decepcionados consigo mismos. Tercero, porque el sentimiento de culpa se ha hecho parte de sus vidas. Estoy hablando de personas que han vivido cargando con su culpa por tanto tiempo que han llegado a un punto donde se sienten cómodos con ellos, que la culpa es parte de la vida, la bola esa de plomo tan pesada que están cargando por tanto tiempo es parte de la vida de ellos. Personas que me han dicho, pastor, yo sé todo lo que ha pasado, yo sé que Cristo me perdonó, yo sé lo que debo perdonarme, pero pastor, yo sé que todo ha sucedido, pero es que pues algo tengo que hacer yo, alguna culpa tengo, de alguna forma tengo yo que pagar, que como si estuvieran añadirle, en cierta forma, teóricamente hablando, añadirle al trabajo completo de Jesucristo, la paga Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, and that is not right. Número 4, porque la expectativa de estas personas que volverán a pecar. Me explico. Es la persona que dice, yo sé que he pecado y sé que volveré a pecar otra vez. Para ese tipo de personas, quizá usted que no está escuchando, quizá usted sea una persona que diga, pero yo soy sincero, yo tengo que decir la verdad, yo pequé en el pasado, yo sé que voy a volver a pecar nuevamente. Entienda que Jesucristo murió por sus pecados, pasado, presente y futuro. Dios ha perdonado su pasado, Dios ha perdonado mi presente, Dios ha perdonado mi futuro. Ahora, ¿qué hago? Pues vivir como me da la gana. Pues claro que no. Lo que necesito hacer es que cada vez que falle, o cada vez, como dije anoche, mientras meditaba sobre la enseñanza de hoy, que escribí mis notitas en la tarjetita, mientras en ese proceso Dios me trajo algunas cosas que yo no había confesado como pecado, pues lo que hago es que inmediatamente que Dios me traiga algo a mi mente que yo no he confesado, pues me detengo, lo confieso como pecado, me arrepiento de forma tal que pueda mantener limpia y saludable mi comunión con Dios. Algunas personas tienen dificultad para recibir perdón de Dios y de otros. En casos, número 5, por favor, en sus notas, es porque viven con gente que continuamente les recuerda lo malo que hicieron. No voy a decir mucho sobre eso, pero le digo esto. Si usted y yo vivimos en un matrimonio que es disfuncional, es funcional,
o si usted y yo vivimos en un matrimonio, escuche por favor, que en un momento lo fue, pero por la gracia de Dios ha habido reconciliación, ha habido restauración. Lo más probable, es importante, lo más probable es que en su diario vivir, en determinados momentos, vengan recuerdos de pecados en el pasado y lo que usted necesita en ese momento es, si usted fue el que los cometió, pues si en ese recuerdo, este pecado ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. Vamos a decir una cosa sobre particular al final de la enseñanza. Y si usted fue victimaria del pecado, pues recordar de que en la forma en que Cristo te perdonó a ti, pues tú también necesitas perdonar a esa persona por haberte hecho algún daño en el pasado. La segunda parte de la aplicación de la enseñanza está ahí en ese encabezamiento que dice algunas consecuencias de la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Algunas consecuencias de no poder perdonarnos a nosotros mismos, algunas consecuencias de cargar con la culpa para el resto de mi vida, aun cuando yo pueda ser salvo. La primera consecuencia, que no es muy buena, es vivir en incertidumbre. Escriba eso, vivir en incertidumbre. Cuando usted y yo vivimos cargando con nuestra culpa, somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos y el resultado es que vamos a vivir una vida insegura. La inseguridad va a ser el elemento que va dominante en nuestra vida, ¿verdad? No solamente la persona se siente inseguro en cuanto a su capacidad para perdonarse, pero esa incertidumbre, que es lo que es problemático, se transfiere en la relación de la persona para con el Señor Jesucristo. ¿Podrá Dios hacer esto conmigo? Yo no me puedo perdonar a mí mismo, pero y se transfiere en el sentido que entonces ahora estoy dudando de que Dios pueda hacer esto, aquello, otro. La inseguridad de su salvación, yo espero que me haya salvado, ¿ok? Así que muchos cristianos, espiritualmente hablando, viven en incertidumbre y eso es consecuencia de su incapacidad de perdonarse a sí mismos. Otros viven con sentimientos de indignidad. Ahora, hay una diferencia bien grande, escucha, entre ser humilde y sentirse indigno. ¿Right? Sentirme indigno es la persona que piensa, después de lo que yo hice, ¿cómo Dios podrá contestar mi oración? Después de lo que yo he hecho, ¿cómo Dios podrá utilizarme? La respuesta al cómo es muy simple. Dios utilizó al apóstol Pablo y parte de su vida Pablo la pasó persiguiendo y matando cristianos. No hay nada más que añadirle a esa pregunta. Tercero, otra consecuencia de la incapacidad de no poder perdonarnos a nosotros mismos es un comportamiento excesivo. Me explico. Muchas veces en nuestro deseo compulsivo de tratar de erradicar nuestra culpa, consciente o inconscientemente, nos sumergimos, nos envolvemos, caemos presa de una conducta excesiva. En algunos casos pueden ser personas que se envuelven en drogas o en alcohol o en relaciones inmorales, la adquisición de bienes materiales. Otras personas son en trabajar, trabajar y trabajar. Para otras personas esa conducta excesiva es lo que se conoce como el consentimiento, consentir, ¿verdad? O sea, hacerse de la vista larga, consentir sus hijos, consentir sus cónyuges para tratar de erradicar la culpa, para no tener que ver entonces, para compensar por lo que malo que hice, pues ahora estoy consintiendo el comportamiento, las fallas de mi cónyuge, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos o de quien sea. Otra consecuencia de esta incapacidad de no poder perdonarse es la falsa humildad. Es la persona que dice, yo no merezco el crédito de esto. En ocasiones, pues, yo decía cosas como esas, pero en realidad lo que estaba diciendo es que yo soy la clase de persona que yo fui, ¿right? ¿Sabes? No te pongas a decir cosas buenas de mí, porque si tú llegas a saber quién yo era, pues tú sabes, don't do that, ¿right? Pero eso es falsa humildad. La verdadera humildad, lo que dice es esto: yo no merezco recibir ningún halago porque yo sé lo que Dios ha hecho en mí. Así que si hay algo bueno en mí, es a pesar de mí.
es el crédito única y exclusivamente para el Dios que me salvó, que me mantiene salvo y que me está santificando y que diariamente me perdona y que cada vez que tropezo, que es todos los días, me levanta. Número 5, otra consecuencia no muy buena es la autodeprivación. Es la persona que piensa esto: fine, Dios, ante todo lo que yo he hecho, por lo cual me siento culpable, lo que yo voy a hacer es que me voy a desprender de esto, me voy a desprender de aquello otro, no voy a hacer tal cosa, no voy a ir a tal lugar, voy a ayunar, voy a hacer tantas vigilias, me voy a aislar y me voy a retirar a un monte a orar por no sé cuántos días, ¿vale? Son las personas que en el contexto de la religión católica, de la cual yo vengo cuando era jovencito en mi casa, pues mi mamá mandaba toda clase de promesas para bregar con su culpa. Mi mamá mandaba toda clase de hábitos para bregar con su culpa. Mi mamá mandaba unas promesas y se celebraban en mi casa con rosarios cantados, se recogía una ofrenda y mi mamá cogía esa ofrenda y la llevaba en un día en particular a una iglesia en un pueblecito que se llama Hormiguero, en Puerto Rico. La iglesia está en una loma y no sé cuántos escalones había que subir y mi mamá lo subía de rodillas. Eso se llama autodepravación. Eso es consecuencia de la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Ahora bien, lo más importante de todo esto: ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? Escriba esto en sus notas, vamos a terminar. ¿Okay? Lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema. El asunto aquí es si aún estoy esclavizado por mi pecado o si no lo estoy. El asunto aquí es si en realidad soy libre o si no lo soy. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra ahora, subraya esto, de la manera que Cristo perdonó completamente, libre, totalmente mis pecados, todos mis pecados fueron clavados en la cruz de Cristo, así también hacerlo vosotros. Así que reconozca que tienen un problema, y el problema es si estoy esclavizado o no estoy esclavizado por mi pecado o mi culpa. El problema es si soy libre o no soy libre en Cristo Jesús. Segundo, arrepiéntase de su pecado. ¿Vale? Que primero hay que confesar su pecado correctamente. No puedo yo liberarme de la culpa de mi pecado o perdonarme a mí mismo si no he pedido perdón bíblicamente por mi pecado, si no he confesado mi pecado, si no he visto lo que hice como pecado. Pecado. Ninguna otra cosa es válida. Es llamarlo por su nombre. Confieso mi pecado. ¿Right? Le pido perdón a Dios por mi pecado. Es pecado contra Dios, es pecado contra mi padre. Hijo pródigo, volviendo en sí, sus ojos se abren. Finalmente lo que hice ya no estoy llamándolo respuesta o reacción a esto, a lo que me hicieron o tal cual cosa. Ya eso pasó. Ahora Cristo ha abierto mis ojos y ahora lo que hice lo llamo como pecado. ¿Right? Pues confesado mi pecado y entonces necesito arrepentirme de mi pecado, cambiar de opinión en cuanto a lo que hice, comenzar a caminar en dirección distinta. Esa es la definición bíblica de arrepentimiento. Pero en términos prácticos, arrepentirse no quiere decir que usted tiene que ir 30 veces delante de Dios por el mismo pecado y que a la vez número 31 Dios le va a decir: ok, ahora que te has arrepentido lo suficiente, te perdono. Don't work like that. Bíblicamente, eso no es de esa forma. En algunas religiones, como la que yo le expliqué hace un momento de donde yo venía, hay un mecanismo que funciona de esa forma, pero que es un mecanismo creado por el hombre que no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Ok? Ahora, si usted le pidió a Dios perdón por un pecado en particular y usted lo hizo genuinamente, por favor entienda que Dios ya le perdonó. Interesante que muchos de nosotros todavía pensamos que los peores pecados son más difíciles que perdonar que los que no son tan malos. Tenemos todavía el concepto de pecados mortales, veniales, todo ese número de cosas. ¿Ok? Claro. Como si Dios dijera: escuche, ok, este pecado es peor que estos otros,
Cristo murió por este, pero por este otro, que no es tan grande, tú tienes que sudar un poco. No funciona de esa forma. Hechos 3:19 y Proverbios 28:13, esto dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Esto podemos hacerlo todos los que estamos en Cristo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prospera, escuche, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordias. Así que primero, reconozca que tiene un problema, arrepienta de sus pecados. Tercero, muy importante, reafirme su confianza en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice, Salmo 102 que leímos un momento, que como Dios ha alejado el occidente del oriente, así ha alejado Dios nuestros pecados de nosotros por medio de Jesucristo. Isaías 43:25 y 1 Juan 1:9. Isaías 43:25, yo, el Dios de la gloria, el que escribió todas esas cosas, soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no por nada que tú has hecho, sino por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En el contexto del Nuevo Testamento, el apóstol Juan escribe: si confesamos nuestros pecados, confesar, lo que dice fue pecado, eso es, si confesamos, y Dios sabe si estamos confesando nuestro pecado, Dios sabe si lo que estoy diciendo es just lip service, de la boca para afuera, o estoy tratando de camuflajear lo que hice. Dios sabe si lo estoy llamando pecado o no, Dios sabe si lo estoy confesando, Dios sabe si lo que está saliendo de mi boca es una expresión, un pronunciamiento que dice: yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo que yo hice. Lo que yo hice fue, tú dices que es pecado, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que confesar dice. Si confesamos nuestros pecados, Él, ese Dios todopoderoso, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Miqueas 7:18-19, esto es lo que dice, Antiguo Testamento. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Que es una pregunta. No hay ningún Dios como Él. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué razón? Porque se deleita en la misericordia. Confiesa sus pecados, reafirma tu confianza en la palabra de Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Hace un momento clamaba a Dios: ten misericordia de mí, por favor, nuevamente, Señor, porque soy pecador. Él sepultará, enterrará nuestras iniquidades, pecados, y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados, y pondrá un letrero que dice: prohibido pescar, prohibido sacar de ahí lo que yo he echado en el fondo del mar. Y por último, escoja ser libre y perdónese a sí mismo. Usted pregunta: pastor, ¿qué eso usted quiere decir? Escoger ser libre. Escoger ser libre. Pero lo que estoy diciendo es precisamente eso: escoge ser libre. Si yo pudiera hacerlo por usted, yo lo haría. Pero yo no puedo hacerlo. Recuerde que en el comienzo de la enseñanza señalamos que en la cruz del Calvario Jesucristo abrió los grilletes de nuestros pecados que habían sido impuestos en nuestra vida. Ahora lo que usted y yo necesitamos es desprendernos de esos grilletes, soltar lo que es la culpa y dejar de vivir de esa forma. Otra vez, confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado, buscar reconciliación con Dios primeramente y con la persona contra la cual yo he pecado, restaurar esa relación, llevar esa relación al lugar donde donde estaba anteriormente, o quizás donde debió haber estado en primera instancia. Y tercero, hacer la restitución que sea necesario. Cualquier pregunta sobre el particular, cómo hacerlo, cómo puedo aplicar esto en mi vida, siéntase en la libertad de comunicarse conmigo por teléfono, o por texto, o por email, como usted quiera. Podemos hablar sobre el particular, porque cada una de estas cosas Dios las ha hecho en mi vida. Dios ha puesto personas en mi vida que tomaron su tiempo para instruirme en estas cosas, y en el día de hoy nuevamente el perdón de Dios ha sido consumado en la vida mía, y como dije al principio, ese es el propósito de esta enseñanza. Ahora, lo último que tienen sus notas hay dos palabras que se harán parte de su vocabulario cuando usted se perdona a sí mismo. Las palabras son irrelevante y la otra palabra es plenitud. Me explico. Cuando usted considere sus pecados pasados
estos serán irrelevantes. Lo que quiero decir es que usted lo recordará y usted dirá esto, que es lo que anoche, mientras yo escribía la tarjetita y las cosas que anoté, yo decía, yo hice esto en el pasado, pero ya yo no vivo de esa forma. Ese que hizo esas cosas en el pasado no soy yo. Yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. El punto es que será irrelevante porque ya no habrá conexión entre la gloria a Dios, alabado sea Cristo. Ya no habrá más conexión entre la persona que usted es ahora y lo que usted era en el pasado. Gloria a Cristo. Y la plenitud se refiere al hecho de que ya no va a haber división en su personalidad. Ya usted no va a tener, pues yo tengo una vida personal, tengo una vida espiritual, este es el lado malo mío y este es el lado bueno mío, no, ya eso no va a suceder más en su vida. Efesios 1:7 dice, en él Cristo tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que usted y yo, escúcheme, jamás y más y nunca podremos compartir el mensaje del perdón de Jesucristo hasta que usted y yo no hayamos tenido el perdón de Dios consumado en nuestra vida, hayamos recibido el perdón de Dios porque hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido por ese perdón que hemos recibido. Ahora podemos perdonar a otros a través del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y hasta que tú y yo hayamos sido capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Si no me entiende, o si no me hago entender, que eso es lo que la mayor parte de las veces pasa, porque yo nunca podremos proclamar libertad para otros mientras usted y yo permitimos que las cadenas del pecado perdonado por la sangre de Jesucristo nos mantengan atados. 2 Corintios 5, 17-19, con esto terminamos. De modo que si alguno está en Cristo, la pregunta es si tú estás en Cristo, nueva criatura es. ¿Vale? Para convertirme en una nueva criatura, eso no lo puedo hacer yo, esa es la obra que Cristo hace en mí, ese es el nuevo nacimiento que Cristo me da una nueva naturaleza. Cuando estaba muerto en mis pecados, Dios me dio vida con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ahora mismo estoy en Cristo, nueva criatura es, soy una nueva criatura. Por consiguiente, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Pasaron, pasado, en el momento de la salvación, todas son hechas nuevas, presente y futuro. Y todo esto de estar en Cristo, esta nueva criatura, que las cosas viejas pasen, que todas son hechas nuevas, todo esto proviene de Dios. Es Dios el que lo hace, quien por su iniciativa y su soberanía nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio una cosa que se conoce como el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, quiere decir perdonándoles, y nos encargó a nosotros, también en este caso, Pastor Edwin Torres Romero, vaso de barro sumamente agrietado, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, que es precisamente lo que he hecho en la tarde de hoy. ¿Cómo puedo saber si estoy en Cristo? ¿Cómo puedo convertirme en una nueva criatura? ¿Cómo puedo perdonarme a mí mismo? Son cosas que hemos claramente definido en la tarde de hoy. Venid a mí, dice Jehová, estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la invitación que Dios te hace en esta hora. Responde a esa invitación. No seamos como los escribas y los fariseos, que escuchaban la palabra de Dios, en sus corazones se manifestaba convicción de pecado, pero no respondían, se levantaban y seguían su camino como si tal cosa. Vemos como una mujer aquella que fue sorprendida en el caso de adulterio, que mientras los fariseos y todos los demás se iban caminando, ella se mantuvo ahí, esperando el perdón de Dios, esperando el perdón de Cristo, y recibió ese perdón. Y Cristo le dijo, yo te perdono, vete y no peques más, que tu vida cambie.
confiesa tu pecado, arrepiéntete y ahora por la gracia de Dios conviértete en lo que eres, que estás en Cristo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya la persona que está en el día de hoy no es aquella persona que hizo tal o cual cosa, es una persona distinta. Y cuando el Señor recuerde tu pasado, recuérdele su futuro, que Él está condenado a pasar la eternidad en el lago de fuego que se llama el infierno. Qué hermoso es el Evangelio, qué gran Salvador tenemos, qué lindo es mi Cristo, qué grandioso es nuestro papá, nuestro Abba Padre, nuestro Padre Celestial, qué extraordinario es el Espíritu Santo de Dios que trae todas estas cosas a nuestra memoria y que nos consuela y nos conforta y nos levanta cuando tropezamos. Diariamente tropezamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos vemos con el favor de Dios el próximo martes, el devocional con nuestros pastores. Vamos, Padre, gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Padre, que llévanos, Señor, donde tienes que llevarnos, que hagamos lo que tú entiendas que debamos hacer, pero que el perdón tuyo se ha consumado. Ya, ahora sabemos que tú perdonaste nuestros pecados al confesarlos, nos diste salvación. Ahora, gracias a eso, podemos nosotros perdonar a otros cuando nos ofenden o nos fallan. Y gracias a eso también, ahora ya no tenemos que estar cargando con la dichosa culpa esta, ahora podemos perdonarnos a nosotros mismos. Gracias por esta palabra, gracias por esta salvación, gracias porque el que vino una vez y ascendió a las mansiones celestiales, también viene. Y mientras más pronto posible, mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.